Buenas noches de nuevo, 10 en punto de la noche. Seguimos a través de las cámaras de televisión murciana para todos los radioyentes de Solo Radio, ofreciendo esta retransmisión de la procesión del del viernes noche, Viernes Santo noche. ¿Entra ya la cofradía de la Santísima Virgen de las Angustias? Pues sí, efectivamente, la segunda de las 4 cofradías que van a pasar, como decíamos al principio de la retransmisión, ante las cámaras de televisión murciana. Tenemos ante nosotros la cruz de guía de la cofradía de Nuestra Señora de las Angustias, de la cofradía popularmente llamada de Servitas, de los siervos de María, significa Servitas, y es una cruz de guía, como podemos ver, en la que aparecen los símbolos de la pasión. Tenemos ahí la escalera, tenemos ahí la columna con los flagelos y el escudo de la cofradía en el centro, que es ese corazón con los 7 puñales. Y un poco detrás podemos observar el pendón de la cofradía, un pendón azul que recuerda que, aunque el color de las túnicas es negro, hasta los años 70 estos nazarenos de la Virgen de las Angustias vestían túnica azul celeste de raso. Y fue en los años 70 cuando cambiaron la túnica a negra, manteniendo, eso sí, para el recuerdo de ese azul en el fajín y también en ese pendón, como lo vemos también en las dalmáticas de esos acólitos que van portando los ciriales. Hay que hacer un poco de historia de esta cofradía porque estamos ante una cofradía muy antigua, seguramente la más antigua de las que desfilan esta noche por la ciudad, salvando que la Archicofradía de la Sangre es más antigua, pero saca la procesión del retorno solamente desde el año 1980. La cofradía de Servitas se establece en Murcia, en la iglesia de San Bartolomé, donde aún sigue, en el año 1665. Pero, como hemos dicho esta mañana, esta cofradía procede de la Venerable Orden Tercera de los Siervos de María, los Servitas, que fue constituida en Florencia por 7 comerciantes florentinos que decidieron retirarse a dedicarse a la oración y a la veneración de María Santísima en el año 1223. Allí se retiraron al Monte Senario y más tarde se establecieron en la ciudad, en la iglesia de la Anunciata, una iglesia próxima a la Catedral de Florencia. Hay que decir que esta cofradía, instituida, como hemos dicho, en Murcia en el año 1665, cuenta desde el año 1740 con su paso principal, con su paso titular, que es el de Nuestra Señora de las Angustias, que tendremos enseguida en imágenes y al que ya vimos desfilar esta mañana por las calles de la ciudad. Allí a lo lejos vemos aparecer el precioso estandarte de la cofradía, ahora lo veremos con más detalle. Es un estandarte riquísimamente bordado y ya vemos doblando la esquina de la glorieta con la calle del Arenal el gran paso de Nuestra Señora de las Angustias, que a diferencia de esta mañana se le han incorporado los brazos de iluminación. Esta mañana se le retiraron para que el paso luciera en todo su esplendor y esta noche ya en procesión nocturna se le han vuelto a incorporar esos brazos de iluminación. Aquel que haya visto la procesión de esta mañana y de nuevo vea la de esta noche para comparar la diferencia que existe ver la Virgen de las Angustias en la mañana y en la noche, podrá opinar sobre si se queda con la noche, si prefiere esta imagen desfilando por la noche o si no importa compartirla por la mañana. Bueno, hay que decir a este respecto, Encarna, que esta imagen durante mucho tiempo salió en procesión 2 veces en la Semana Santa. A partir del año, la cofradía tenía su procesión propia en la tarde del Domingo de Ramos. Era el Domingo de Ramos cuando salían aquellos nazarenos de la iglesia de San Bartolomé con la Virgen de las Angustias y aquellas túnicas azules. Pero más tarde, en el año 1903, la imagen de la Virgen de las Angustias comenzó a salir también en la noche del Viernes Santo en la procesión del Santo Entierro. Y fue de esta manera como la Virgen de las Angustias empezó a hacer doblete en la Semana Santa de Murcia. Domingo de Ramos por la tarde era una procesión vespertina que salía todavía con luz del día y Viernes Santo por la noche con la procesión del Santo Entierro. Ahí la tenemos en imagen.
la Santísima Virgen de las Angustias, que data del año 1741. Sí, que está considerada como una de las obras primordiales de Francisco Salzillo. Hay que decir a este respecto que en los años que precedieron a la Guerra Civil Española llegó a ser este paso titular de la Cofradía de Servitas el que más veces salía a las calles a lo largo de la Semana Santa, pues era trasladado primero desde San Bartolomé a las Agustinas, aunque a veces fue trasladado a otra iglesia. Se ha hablado también de las Capuchinas e incluso alguna ocasión a la Misericordia, que debemos identificar con la iglesia de San Esteban. Era trasladado en la mañana del sábado de Pasión para regresar luego por la tarde, una vez que había sido adornado por las monjas en un solemnísimo traslado que llegó a contar, según las crónicas decimonónicas, con más concurrencia de público y acompañamiento que la misma procesión, que se celebraba entonces, como hemos dicho antes, en la tarde del Domingo de Ramos. Finalmente, a partir de 1903, como hemos dicho, desfilaba también en el Santo Entierro, así que el paso de la Virgen de las Angustias, que este año ha salido a la calle 4 veces, pues ya entonces, a finales del siglo XIX y primeros del siglo XX, salía también 4 veces a la calle, en un doble traslado primero y después 2 veces en procesión. La Virgen de las Angustias, que tiene capilla propia en San Bartolomé desde el año 1798 y cuyo altar privilegiado propició la celebración en él de numerosas misas de difuntos, es una de las obras maestras de Francisco Salzillo, artífice que con ligeras variantes repitió esta escena 3 veces más para la iglesia de San Mateo de Lorca, imagen desaparecida, fue volada con dinamita durante la Guerra Civil, para la iglesia de las Capuchinas de Dolores en Alicante, como hemos dicho esta mañana, y también para la iglesia de San Francisco de Yecla. Imagen que, como ha apuntado esta mañana Javier Díez de Revenga, puede ser visitada después de Semana Santa, porque esta noche estará desfilando por las calles de Yecla en esa magnífica exposición que se muestra en Orihuela llamada La Luz de las Imágenes. Bien, pues se incorpora a esta retransmisión, se incorpora a estos comentarios don Luis Luna, exdirector del Museo de Escultura de Valladolid, vinculado a la Cofradía del Sepulcro, el Rescate y el Perdón. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bueno, pues tenemos en imagen... Tenemos en imagen algo muy serio. Es precioso. Muy serio y muy importante dentro de la cultura española, pero además también dentro de la devoción del pueblo murciano. Y eso que hay que destacarlo, que se unan 2 categorías, la estética y la devocional, en una misma imagen. ¿Qué porta esta señora? Llevan atributos de la pasión en unos cojines, ¿no? Sí, he visto unos clavos, allí vemos la corona de espinas. Corona de espinas. Sí. Sí. También hemos visto la lanza en pequeñito. Sí. La lanza de la lanzada no debió ser de ese tamaño, evidentemente, no. Pero es más fácil llevarla así que llevarla en tamaño natural. Y el precioso estandarte al que nos referíamos antes, que como se puede ver, está ricamente bordado y además lleva un relieve tallado, muy bien tallado por cierto, con la imagen de la Virgen con el Cristo tendido en sus brazos. Se acaba de incorporar a nuestros micrófonos don Luis Luna, pero me gustaría que nos comentara qué ambiente se está viviendo en Murcia esta noche. Pues esta noche yo he venido andando desde San Bartolomé, que acaba de terminar de salir la procesión del Santo Entierro. Hay muchísima gente, algo de calor, una noche maravillosa y un ambiente de procesión y de, al mismo tiempo, concentración, de un ambiente mágico. No es un ambiente ruidoso, sino hay una especie de murmullo sostenido, porque además es una noche muy especial dentro de la liturgia y dentro de la procesión en Murcia. Es una noche de luto, es una noche de respeto. Es una noche también de ceremonia y de protocolo. Me van a permitir que acuda, como esta mañana hice en varias ocasiones, a don Pedro Díaz Casou, en su Pasionaria Murciana, ese libro de cabecera de todo buen cofrade, para hacer una descripción de este paso de la Virgen de las Angustias, o una meditación que él hace sobre este momento, el momento en que Jesús ha sido bajado de la cruz y puesto en los brazos de su madre. Tinieblas en el cielo y en la tierra, aridez, desolación y tristeza en aquel monte que justifica su apelativo de Gólgota, calavera. Junto a la cruz, la madre del crucificado. Stabat Mater dolorosa,
justa crucem lacrimosa. Han desclavado y puesto en su regazo al hijo y la han dejado sola un momento. Si es que puede estar sola quien tiene tan acerbísimo dolor, si es que puede llamarse soledad la de una madre que tiene a su hijo muerto entre los brazos. Y en el primer instante la Virgen ha podido estrechar contra su pecho aquella cabeza querida y después ha debido apartarla para verla y ver con esa minuciosidad que irrita el dolor para embriagarse con él aquella cabeza herida en que faltan mechones de cabellos arrancados, en que coágulos de sangre apegotan otros cabellos o tapan otras heridas, en que polvo amasado con lágrimas y sangre cubre como careta y aumenta con sucias tintas los colores sombríos de que la muerte tiñe el rostro del cadáver. Y entonces, al ver tanta belleza malograda, tanta herida, tanta sangre, tanta lástima, al reproducirse acumulados a este mayor dolor todos los dolores de la semana de pasión y a esta amargura todas las pasadas amarguras, debió sentir también la mayor angustia de todas, y en el más grande desfallecimiento, alzar el rostro y mirar al cielo en una suprema mirada como diciendo: venite et videte, si es dolor, sicut dolor meus. Bueno, ¿qué quiere decir? Venid y ved si hay dolor comparable al mío. Quizá, no sé si lo habríais señalado antes, este año, al haber salido 2 veces la Virgen de las Angustias en procesión, esta mañana y esta noche, el adorno floral ha cambiado esta noche, algo muy interesante, porque lleva detrás de la cruz una especie de rosal blancas. El rosal es un rosal simbólico. Hay un Cristo en Murcia, el Cristo del Perdón, que siempre lleva un rosal de rosas rojas, porque es un Cristo, y aquí, al ser una Virgen con muy buen gusto, Manu, todos los conocemos a los floristas, y no es que quiera hacer propaganda de nadie, pero en fin, creo que es de justicia nombrarlo, ha tenido la buena idea, él y supongo la cofradía conjuntamente, de adornarla a la Virgen. Si se pudiera adornar a una Virgen como esta, que realmente no necesita ningún adorno, con un rosal blanco precioso que se va moviendo detrás de la cruz. Y yo te agradezco esta descripción, sobre todo para los oyentes de Solo Radio, que están muy pendientes a todos los detalles que podemos ofrecerles a través de la onda, porque son todas, me parece apreciar, todas flores blancas. Todas flores blancas, sí. Es una forma de ir normalmente adornada a las vírgenes, con flor blanca. Vemos que predominan los claveles, los claveles y las rosas, sí. Y vemos el segundo paso con iluminación de cera de esta noche. Vimos ese estreno de la Virgen de la Misericordia, que este año por primera vez salía con cera, y vemos este segundo paso en el que también se complementa la iluminación de cera con algún foco de luz eléctrica debidamente oculto. Hemos podido apreciar la cara de sufrimiento de algunos estantes que portan la Virgen de las Angustias. ¿Por cuántas es portada la Virgen? ¿Tenemos ese dato aproximadamente? Pues si no recuerdo mal, lleva 28 estantes el paso de la Virgen de las Angustias. Es un paso de los que dicen que es difícil de llevar, de la Semana Santa de Murcia, aunque sea un grupo de solo 2 imágenes, pero siempre ha tenido fama de paso complicado. De paso difícil de llevar. Y por eso hay que añadir el mérito de llevar un paso que es complejo, el haber salido 2 veces el mismo día. Sí. Porque son los mismos nazarenos estantes que lo portan por la mañana y la noche. En una buena parte sí. He identificado a muchos de ellos, que los vimos también esta mañana. No digo que sean todos, pero creo que una buena parte de ellos sí han repetido. Escuchamos esa marcha ahora mismo. Cuando se habla de este magnífico paso de Salcillo, seguramente la primera de sus grandes obras, posiblemente, cronológicamente, pues se habla mucho de la Virgen de las Angustias, del grupo, pero quizás no se repara tanto en esa preciosidad de Cristo, en ese Cristo roto que reposa sobre las rodillas de la Virgen. Es una maravilla de imagen ese Cristo, hay que fijarse muy bien en él. Esa calidad que tiene de carne que pesa, muerta,
esa textura del brazo que levanta un angelito para besarle la mano, tiene una calidad mórbida de auténtica carne. Hay un modelado exquisito y además una policromía espléndida. Muy sobria, pero espléndida. Yo creo que quizás es una buena ocasión tener aquí a don Luis Luna para que nos hable también un poco de otras piedades que él conoce muy bien, de una piedad vallesoletana, la piedad de Gregorio Fernández. Evidentemente, a esa me estaba refiriendo. Es una imagen de un dolor mucho más contenido, más no sé si decir profundo, pero menos exteriorizado. Mientras que Salzillo hace que todo alrededor suyo se convierta en lágrima y en dolor. Hasta unos angelitos que por sí son bellísimos tienen unas lágrimas, una sensación de llanto. Es el dolor de todo el mundo, ¿no? El que está ahí en ese paso. Esos puchericos de los ángeles salzillescos. Que esta mañana también hemos visto algunos maravillosos, los que lleva la Dolorosa, que son quizá los más conocidos, pero aquí hay algunos preciosos, de verdad. Y esa mirada al cielo, abriendo y pidiendo consuelo. Tan salcillesca, ¿verdad? Sí. Hace unas fechas, en una charla sobre imaginería murciana, precisamente, pues nos decía un profesor cordobés que una de las cosas que más le había llamado la atención de la imaginería salcillesca era que todas esas imágenes miraban a lo alto. No miraban hacia abajo, como es habitual en esas vírgenes andaluzas. No, miraban todas arriba. Esperando todas a lo alto. El consuelo, esperando y los brazos el abiertos, cielo. Los brazos siempre abiertos y la mirada siempre en lo alto. Que le había llamado mucho la atención. Sí. Me refería al profesor Jesús Rivas Carmona, sí. Que no lo he citado, he hablado de un cordobés y se me ha olvidado decir el nombre. Sí. Jesús Rivas, que es profesor en la Universidad de Murcia. Efectivamente. Y ahora se destaca una maravilla barroca contra otra maravilla barroca, que es la imafronte de la catedral. Quizá el mejor retablo que hay al exterior de una iglesia en toda España, porque es un auténtico retablo, más que una portada. Lujo sobre lujo, pues. Sobre lujo. Yo desde luego, con todo el respeto, el más absoluto respeto hacia quienes por la iluminación eléctrica en los candelabros, hay que decir que ese misterio que envuelve a los pasos que van iluminados, aunque se complementen con luz eléctrica, como hemos estado comentando, pero ese misterio, ese parpadeo que hay en esas tulipas, le da un ambiente distinto al paso. Es vida. Es la misma diferencia que puede haber entre llevar un paso a hombros o llevarlo sobre ruedas. Yo sé habría que hablar ahora de un sevillano amigo mío que dice muy claramente: las ruedas no tienen sentimientos, pues la luz eléctrica tampoco. Puede ser perfecta para una iluminación de museo, pero una imagen necesita una vibración. Yo creo que poco a poco se va digiriendo eso de volver a la iluminación de cera, al menos en las partes visibles. Del paso, y creo que poco a poco cada vez son más los pasos que van adoptando esta iluminación. Es un movimiento paulatino hacia la iluminación de cera. Sí, el miércoles santo, todo lo que pudimos ver en la procesión de los Colorados, prácticamente todas, excepto el lavatorio. Excepto el lavatorio. Y se está pensando cómo va a estar el lavatorio a cero. Es un paso muy difícil porque no tiene casi sitio donde ponerla. Y es otra vida distinta. Podrán oír todos nuestros oyentes y también podrán oír todos nuestros espectadores que se entremezclan ya
los sones de esa banda de música que cierra el cortejo de la Virgen de las Angustias con los tambores que vienen anunciando la llegada de la cofradía del Santo Sepulcro, la tercera de las que pasa ante las cámaras en esta noche de Viernes Santo. En esta larga noche de Viernes Santo. Ya abandona la plaza de Belluga, la Virgen de las Angustias. En este mismo momento está entrando prácticamente a la calle Salcillo y nos deja el recuerdo en la retina y imposible de olvidar, creo que para todos. Es que esta mañana, don Luis, me preguntaban al término de la procesión de nuestro Padre Jesús Nazareno que qué me había parecido la presencia de la Virgen de las Angustias. Y yo le decía en presencia de la presidenta de la cofradía, digo, sí, es que ese paso donde lo eches cae bien. Cae bien, sí. Es un paso tan redondo que encaja donde lo pongas. Son las 10:19 minutos de la noche en directo para todos los espectadores de Televisión Murciana, para todos los oyentes que ahora mismo nos están sintonizando a través de Solo Radio. Bien, ahora vemos a la Policía Municipal que abre el cortejo de la procesión del Santo Entierro que organiza la Cofradía del Santo Sepulcro. Esto es, entre otras cosas, por el carácter oficial que tiene desde muy antiguo esta cofradía y esta procesión. Y bueno, aparte de otras historias que iremos contando durante el transcurso de la retransmisión, hay anécdotas muy curiosas sobre este carácter oficial. Por ejemplo, en el siglo XVIII hubo grandes disputas de protocolo entre el obispado y el ayuntamiento, el corregidor, sobre las presidencias y a quién correspondía, dado el carácter oficial que tenía la procesión. Además es un tema que es prácticamente en toda España, la procesión oficial es la del Santo Entierro. Sí, y es curioso esos problemas protocolarios. De hecho, si no recuerdo mal, el corregidor se negaba a asistir a la procesión si no iba al obispo. Si el obispo mandaba un segundo, no, él mandaba otro segundo. Él mandaba otro segundo. Sí, porque no quería ser menos. Es una historia muy curiosa y muy típica de toda la mentalidad del barroco, donde el protocolo y las ceremonias se guarda muchísimo. Y no es menos curioso que precisamente por una disputa de protocolo y de prelación de la antigüedad entre las cofradías de la Sangre y de Jesús en otra procesión del Santo Entierro, surgió el último pleito más o menos ruidoso que hubo entre estas dos cofradías a finales del 19. Sí, porque normalmente la procesión del Santo Entierro, además de la cofradía del Santo Sepulcro, desfila también acompañando representaciones de todas las cofradías murcianas, por este carácter oficial, además de autoridades y representantes del Cabildo Superior de Cofradías. Entonces, bueno, pues el ir delante o ir detrás es algo que en algunos momentos era muy importante. El acuerdo último es ir por orden de día, que salva todas las historias de antigüedades y al mismo tiempo pues permite un orden sin problemas. Antes de que aparezca la cofradía del Santo Sepulcro por la Plaza Cardenal Belluga, me gustaría de nuevo hacer una breve pausa publicitaria y enseguida volvemos.